Entonces vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y vamos a leer versículos 11. Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 16. Vamos a leer. Dice, ahí hay un título que dice el ministerio de Pablo. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía primeramente a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Amén. Y amén. El evangelio revelado por Dios es el tema que tenemos para esta mañana, la reflexión que tenemos para esta mañana es el evangelio revelado por Dios. Y en el evangelio no se trata de hacerse pasar por bueno, digámoslo así. No se trata de volver digamos, de hacerme ver como una persona buena. No, se trata más bien de ver lo malo que somos para poder ser salvos. O sea, cuando yo trato de mostrar lo bueno que soy, estoy ocultando mis errores y no estoy permitiendo de que mis errores salgan a flote precisamente para que haya un arrepentimiento, haya perdón y haya salvación. Entonces mucha gente trata de entrar en el evangelio para buscar ser mejor. Y cuando piensa que está mejor, entonces ya piensa que puede ser evangélico, digámoslo así. Pues es un grave error, porque no se trata de buscar ocultar mis errores para decir, ahora puedo ser evangélico, ahora puedo entrar en el evangelio. Y mucha gente cuando se le anuncia a Cristo, cuando se le presenta a Cristo, precisamente sacan este argumento, no, es que yo no estoy preparado para aceptar a Cristo. Cuando yo cambie, yo lo voy a hacer. Cuando yo cambie, de pronto yo acepto a Cristo. O sea, yo no soy digno, yo tengo que cambiar primero. O sea, tengo que buscar ser bueno para poder aceptar a Cristo. Y no se trata de eso. Se trata de reconocer los errores que tenemos, se trata de reconocer que la salvación solo se alcanza reconociendo que se es pecador, que somos pecadores y como pecadores no tenemos un medio de salvación, sino Cristo. Y que el único que puede quitar nuestras culpas es Cristo. Miren lo que dice el versículo 10. El versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues sí, todavía
agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces aquí este versículo muestra cómo Pablo piensa, bueno, busco agradar a los hombres, busco agradar a Dios, ¿o qué hago? Pues el hombre no puede agradar a Dios y agradar a los hombres al tiempo. O agrada al uno o agrada al otro, pero no puede agradar a los dos. ¿Y cuál es la idea de Dios? Que el hombre le agrade a Dios, que el hombre busque llevar una vida agradable a Él, que el hombre busque llevar una vida de arrepentimiento, para que esa vida de arrepentimiento le represente la salvación. Entonces, la experiencia de un hombre, que mire la experiencia de un hombre, dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Aquí el apóstol Pablo afirma que es un apóstol nombrado por Dios. Afirma que aunque él estaba en su religión, no era su religión lo que le había salvado. No era su religión lo que le había salvado, sino Cristo. ¿Por qué? Porque ni los judaizantes pudieron ayudar en lo que Dios quería hacer con este hombre. Y cuando Pablo empieza a hablar de esta manera, los primeros que ponen en duda la condición de Pablo es precisamente los judaizantes. O sea, la gente que declaraba la religión judía. Ellos ponían en duda y no aceptaban que este hombre hubiera recibido de Dios lo que estaba expresando. ¿Por qué? Porque conocían lo que él era. Y muchas veces se piensa que las conductas se pueden cambiar a través de la religión, que las conductas se pueden cambiar a través de ir a una determinada corriente religiosa. Y no es eso. La religión no cambia. El que cambia a las personas, el que cambia el corazón se llama Jesucristo. Por eso dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. O sea, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy anunciando no es de hombres, es de Dios. Esto me lo ha dado Dios. Y lo que yo estoy anunciando es el evangelio de la salvación. Cuando una persona tiene un encuentro real con Dios en Jesucristo, esta persona recibe de Dios toda revelación para establecer en él un ministerio y poderlo llevar a donde quiere llevarlo. ¿A dónde quiere llevar Dios a cada persona? A ser su servidor. Muchas personas piensan que la salvación está en refugiarse en una religión. Y hay muchas religiones que se manejan en el mundo y todas conducen a un mismo fin, a buscar a Dios, aunque muchos lo hacen de la manera equivocada y porque hay muchas religiones que no manejan una sana enseñanza. Pero igual, el propósito es el mismo, pero no es la forma. ¿Por qué? Porque se desenfocan encerrándose en una religión y pensando que la religión es digamos, la salvación. Y no, aquí está diciendo Pablo, no, es que lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo estoy haciendo no viene de hombres. O sea, no lo estoy haciendo en mi voluntad, no lo estoy haciendo en mi pensamiento, lo estoy haciendo porque viene de Dios. Mira lo que dice el versículo 12. Yo quiero leer un poquito la versión Dios habla hoy, que dice, mira lo que dice la versión Dios habla hoy. Sepan ustedes esto, hermanos, el evangelio que yo anuncio no es invención humana. O sea, yo no me inventé esto, le está diciendo Pablo a la gente. Yo no me inventé esto. Esto viene de Dios. Y por eso no es algo recibido de hombres. Por eso dice el versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo recibí, ni lo aprendí
de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Pablo testifica de lo que fue en el pasado y lo que es ahora en Cristo Jesús. Pablo testifica lo que Cristo ha hecho en su vida. Miren lo que dice la versión Dios habla hoy en ese versículo 12. Dice, no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Entonces, viene de una revelación divina. El Evangelio viene de una revelación divina. El Evangelio es la palabra que llega al hombre como esa revelación divina para transformar al hombre. Y toda persona que determina aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y experimenta un genuino arrepentimiento, esa es la persona que recibe la revelación divina y lo que recibe y lo que hace, lo hace de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios que actúa en la persona, en la persona. Más adelante vemos como Pablo habla, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque ya lo que él hace, todo lo hace guiado por Dios a través del Espíritu Santo que mora en él. Y miren cómo testifica él en Hechos capítulo 9. Voy a devolverme un poquito a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Versículos 3 al 6. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. De una cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. Ahí está. Este hombre va camino a Damasco y va camino a Damasco de paseo. No, va con una misión. ¿Y cuál es la misión? Si usted lee la historia de este pasaje, va a encontrar que Pablo va con la misión de capturar cristianos. O sea, está en el plan de capturar cristianos para llevarlos al circo, torturarlos y asesinarlos. Ese era el plan. Por eso a eso iba. Y se tiene ese encuentro con Dios. Y al tener ese encuentro con Cristo, al tener ese encuentro con Dios, mire cómo cambia. Entonces ya vemos acá en Gálatas cómo está diciendo, porque el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ya habéis oído, o sea, lo que yo hago no viene de mí. Lo que yo hago viene de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo entrega. Es revelación de Dios, revelación divina. Y por revelación divina hoy estoy predicando el Evangelio. Y ustedes ya saben lo que yo vivía antes. Ustedes ya saben lo que yo era antes. Yo era perseguidor de la iglesia, yo era un asesino, yo era una persona mala, digámoslo así. Pero ahora soy un instrumento en las manos de Dios. Porque el que tiene un encuentro con Cristo, su vida y determina lógicamente caminar con Cristo, esa persona es transformada. Muchas personas hoy, en este pleno siglo XXI, y más en este tiempo tan fuerte, este año tan duro que ha sido para la humanidad, en el tiempo de la pandemia, dicen aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pero siguen en sus malas conductas. Se meten en una iglesia cristiana para decir, soy cristiano,
pero siguen en sus malas conductas. Si leemos la historia de este hombre, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, vemos que este hombre, después de ese encuentro que tuvo con Dios, ahí en Hechos capítulo 9, que lo acabamos de leer, acabamos de leer una parte, y empezamos a ver lo que pasó con la vida de este hombre. A partir de ahí la vida de este hombre no fue igual, fue transformada. ¿Por qué? Porque determinó dejar que Dios hiciera la obra en él. Cuando tú determinas que Dios haga la obra en ti, tu vida es transformada, pero tienes que permitir que Dios haga la obra en ti. No es que yo hoy haga la oración de fe porque se dice que la persona que hace la oración de fe es salva. Pues la oración de fe no garantiza que la persona sea salva. Lo que garantiza que la persona sea salva es su caminar en Dios, su caminar en Cristo. Eso es lo que haga. ¿Por qué? Porque cambió sus conductas, cambió Miren lo que está diciendo Pablo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. O sea, ya ustedes han oído lo que yo era. Ya ustedes han oído lo que yo era. Y ahora soy transformado. ¿Por qué? Porque Pablo fue salvado no por su religión, por el judaísmo. No por el judaísmo, ni por su religión, ni por su celo por hacer el mal. No fue salvado por eso. Este hombre fue salvado por Cristo. O sea, nadie se va a salvar por ser evangélico. Nadie se va a salvar por meterse, refugiarse en una religión y empezar a pretender ser bueno siendo malo. No. Todo aquel que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, determina caminar con Cristo, apartarse del pecado, ese es el que llega a ser salvo. Pero todo aquel que entre comillas, se refugia en el evangelio y dice, soy evangélico, pero sigue haciendo su maldad, sigue caminando en sus malas conductas, sigue sin permitirle que la palabra de Dios transforme su vida, está dentro de una iglesia cristiana, está practicando el evangelio, caminando hacia el infierno. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido, no ha sido transformado. ¿Quién da la salvación? Solo Cristo. Esto no es de hombres, esto es de Dios. Y aquí lo está diciendo el apóstol Pablo, es que esto no es de hombres, dice, como dice en versículo 11, pues yo ni lo recibí, versículo 12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Las cosas no se reciben porque el hombre las quiere dar. Las cosas no se reciben por amistad, por que un hombre se identifique con el otro, entonces te doy esto. No. En el evangelio las cosas se reciben por revelación divina, y todo aquel que determina apartarse del pecado, caminar con Cristo, esa persona recibe salvación y vida eterna. Y cuando esa persona que ha recibido salvación y vida eterna camina con el Señor, recibe un ministerio, recibe un encargo, por decirlo así, y un encargo es servirle a Dios. El servicio para Dios es fundamental. Y en el servicio para Dios se refleja la vida de salvación. ¿Por qué? No es que el servicio sea salvación, no. Es más, ni la fe. Por la fe somos salvos. Sí, el mecanismo para salvación es la fe, porque a través de la fe aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y determinamos apartarnos del pecado y caminar con Él. ¿Por qué? Porque creímos. Pero si yo digo creo y no cambio, entonces no estoy creyendo. Estoy siendo hipócrita con Dios. Entonces, la fe es el mecanismo que me lleva a la salvación, mas no es la salvación. Por fe alcanzo la salvación, pero si no camino en obedecer, ni siquiera profesando la fe, me salvo. ¿Por qué? Porque no he obedecido. Este hombre aprendió a obedecer, y mira lo que dice el versículo 14.
y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, mire, le agradó a Dios llamarlo, apartarlo, ¿por qué? Por su gracia. Y lo apartó en el momento que lo encontró en el camino a Damasco. No, lo apartó desde el vientre de su madre. O sea, Dios ya tenía propósito con este hombre. Y de pronto este hombre hizo muchas maldades, cometió muchos errores. Pero aquí, en este momento, ahí en Hechos, en el capítulo 9 que leímos, allí le llegó el día a este hombre de tener ese encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque ya estaba dentro del propósito, porque a Dios le agradó. La gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos salvos y a Dios le agrada que usted y yo lleguemos al arrepentimiento. A Dios le agrada que usted y yo caminemos en arrepentimiento. A Dios le agrada que usted y yo caminemos obedeciéndolo a Él para que seamos salvos. Este hombre alcanzó la salvación porque a Dios le agradó. No por hombres, no porque era el chacho de la película, no porque era el celoso de su religión, no porque era practicante del judaísmo, no, por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos. Y esto es don de Dios para que nadie se gloríe. No nos gloriemos que porque hacemos cosas buenas vamos a ser salvos. No nos gloriemos porque intento ser bueno, estoy en el Evangelio. No, gloriémonos en que Dios por su gracia nos ha hecho salvos. Gloriémonos en Cristo, por su gracia somos salvos. Y hay que buscar caminar, porque dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Uno dice, pero ¿por qué esa persona tan mala? ¿Por qué hace tanto daño? Y hay gente que dice, ¿por qué no se muere? Y hace tanto mal. Cuando al cabo del tiempo uno ve a esa persona totalmente transformada, porque un día aceptó a Cristo como Señor y Salvador y terminó siendo un pastor, terminó siendo un ministro de Dios. Y bueno, ese hombre tan malo, ¿cómo vino a ser ministro de Dios? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, una persona es transformada, una persona determina. Y dice en el versículo 16, revelar a su Hijo. O sea, por la gracia determinó revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, yo no consulté con ningún hombre, yo no consulté con ninguna persona, ni siquiera tomé mi propia determinación, sino que por su gracia, Él me llevó a predicar su evangelio. Y hoy estoy predicando el evangelio por su gracia, porque por gracia soy salvos y por su gracia Él me apartó desde el vientre de mi madre y hoy estoy sirviéndole. Y no tuve que ir a hombres, no tuve que ir a pedirle a hombres, vean, póngame de pastor, póngame de líder, póngame de ministro. ¿Por qué? Porque esto no es de hombres, esto es de Dios. Y para que el hombre reciba esto, tiene que tener un arrepentimiento, tiene que tener un cambio de vida, tiene que tener una transformación. Y está diciendo Pablo, ustedes vieron lo que ustedes oyeron, están oyendo lo que yo era. Pero a Dios le plació por su gracia. Y hoy estoy predicando por su gracia. Yo creo que tenemos que entender que estamos todavía en el tiempo de la gracia y estamos todavía, digamos, a tiempo de experimentar un arrepentimiento. Siempre clamamos a Dios porque Dios sane en nuestra tierra. Y la pregunta que nos debe quedar hoy en nuestro corazón es, ¿clamamos a Dios y buscamos de Dios que sane nuestro corazón? Porque es que la sanidad de nuestra tierra depende de la sanidad de nosotros. Porque los que dañamos la tierra no es la misma tierra. Los que dañamos la tierra somos nosotros, los seres humanos, con nuestros malos actos, nuestra vida de maldad. Y si nosotros cambiamos nuestra vida de maldad, nuestra tierra va a cambiar.
la forma de vida del hombre va a cambiar. Y si la forma de vida del hombre va a cambiar, lógicamente nuestra tierra va a ser sana. Debe partir de nosotros. Arrepentimiento, cambio de vida para poder que nuestra tierra sea sana. Y entendamos que solo por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Lo que usted, pastor, usted líder, usted que está ejerciendo el ministerio, no piense que usted está allí porque el presbítero o el presidente de la misión a la que pertenece lo puso allí y ahora usted es la ñaña del presidente de la misión, la ñaña del presbítero o la ñaña del pastor donde está congregándose. No, señor. Si usted está sirviéndole allí, entienda que lo está haciendo por la gracia de Dios, porque Dios es el que le hace el ministerio. El ministerio no es de hombres, el evangelio no es de hombres, el servicio para Dios no es de hombres, el servicio para Dios es de Dios. Y el que da el privilegio de que un hombre le sirva es el mismo Dios. Pero hay que caminar en arrepentimiento. No nos adueñemos de lo que no es nuestro. La obra es de Dios, los ministerios son de Dios. Que Dios pone por su gracia a un hombre, una mujer a servirle, en ese ministerio es diferente. Pero no nos engañemos pensando que esto es nuestro. No, esto es de Dios. Esto es de Dios, le pertenece a Dios y nosotros no somos más que servidores de Dios, instrumentos en las manos de Dios. ¿Por qué? Por su gracia. Porque así como lo puso usted, o me puso a mí, pudo haber colocado a otro. ¿Por qué? Por su gracia. Por la gracia de Dios. Entonces sigamos caminando en ese estado de obedecer a Dios, como este hombre nos enseña el apóstol Pablo, cómo Dios transformó su vida desde un encuentro con Cristo. No se puede servirle a Dios si no se tiene un encuentro con Dios. No se puede cambiar la forma de vida si no se tiene un encuentro con Dios. Tengamos un encuentro con Dios y vamos a caminar diferente para que la tierra sea sana. Padre de la gloria, delante de tu presencia, estamos en esta mañana, Señor. Adoramos tu nombre, glorificamos tu santo y precioso nombre, Dios, y te damos gracias por la palabra que has colocado en nuestro corazón, Señor, y te pedimos que esta palabra quede sembrada en nuestra mente, en nuestro corazón, y dé el fruto por el cual tú la colocas, Dios. Padre, bendigo cada familia que se ha conectado, Señor, por los que alcanzamos a orar, por los que de pronto no alcanzamos a orar. Padre, bendícelos, Padre de la gloria, Señor, que este día sea un día, Señor, de bendición, Señor amado, para que tu gracia esté sobre cada uno de sus hogares, sus familias, amado Rey, que seas tú trayendo un milagro, Señor, para cada persona, Señor eterno, que determina vivir conforme a tu santa y perfecta voluntad, Dios. Padre, en tus manos este día, Señor, en tus manos cada situación de familia, Señor, en tus manos, amado Rey, cada hogar, Padre eterno. Declaramos sobre la iglesia y sobre las familias de la iglesia, de la tierra, Señor, la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición del Padre, la bendición del Hijo y la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, el Señor les bendiga este programa que estuvo bajo la dirección del Espíritu Santo y la coordinación del pastor Jonathan Castañeda, del Ministerio de Comunicaciones Centro de Fe y Esperanza. Estamos ubicados aquí en la ciudad de Cali, carrera 23A, número 1360, Barrio Junín. Esto es Amanecer con Cristo, la mejor forma de comenzar el día. Somos un consejo oportuno en un momento de crisis. El Señor les bendiga.